3,5 kilos. Esa es la diferencia que hay entre una Canyon Spectral convencional y esta Canyon Spectral On-Fly, su versión eléctrica que llega al mercado buscando ser ese unicornio que consiga mantener todo lo bueno de las bicicletas unido a los beneficios de contar con un motor eléctrico. Es la misma misión que tienen todas las marcas a día de hoy. ¿Lo ha conseguido Canyon? Es lo que hemos comprobado en el test de esta última e-mountain bike creada por la marca alemana. En Canyon no se han complicado a la hora de dar el salto al mundo de las e-bikes, simplemente han buscado dar vida a e-bikes que sean hermanas de los modelos sin motor. No hay nombres nuevos en su gama de e-mountain bike porque cada nueva e-bike que lanzan está inspirada en una bicicleta que ya existe en su catálogo y de la que intentan aplicar la misma filosofía. Es un planteamiento lógico desde luego. Hasta hace poco su familia de e-bikes se reconocía por contar con el apellido On, pero hace poco estrenaron una nueva categoría, las On-Fly. Un nuevo apellido que sirve para identificar fácilmente a las e-bikes que buscan entrar dentro del segmento ligero. Esta es la segunda bicicleta On-Fly de Canyon, tras la Neuron On-Fly que os presentamos a principio de año, y lleva ese concepto de bici ligera un paso más allá. Además, es la primera vez que Canyon usa el motor TQ HPR 50, el motor ligero por excelencia a día de hoy. Como sucedió con la Neuron, ahora hay dos e-mountain bike Spectral, la On con motor Shimano EP801 y enfoque Full Power y esta On-Fly con motor TQ y enfoque ligero. Lo primero que salta a la vista de la nueva Canyon Spectral On-Fly es, pues ya lo veis, que su estética está tan próxima a la Spectral convencional que mirándola por el lado de la transmisión cuesta diferenciarlas. No es más que la muestra de hasta dónde están llegando la integración de los motores y las baterías y desde luego el camino a seguir en el diseño de e-bikes, como mínimo entre las ligeras. Siendo el peso una prioridad, en este modelo el cuadro solo podía ser de carbono y es exactamente idéntico en toda la gama. A pesar de esa premisa de bajo peso, en Canyon nunca han querido sacrificar ni resistencia ni rigidez para lograrla, aspectos que han quedado incluso por encima del peso a la hora de diseñar este modelo. Se usa carbono CF, el segundo dentro de la jerarquía de carbonos de la marca alemana. El cuadro completo sin amortiguador pesa solo 2,6 kilos y es la base que permite que el modelo más ligero de la gama pese solo 18,1 kilos, únicamente esos 3,5 kilos más respecto al Spectral convencional que os anunciábamos al inicio. Lo que marca el diseño de su cuadro a nivel estético es su bajísimo tubo superior, combinado con un tubo de sillín que queda al aire en buena parte de su trayectoria, y que hace una ligera curva justo en el apoyo de la bieleta para ensancharse y crear el look compacto y agresivo que tiene la Spectral On-Fly. Canyon ha escogido una medida de tija de sillín de 34,9 milímetros de diámetro, una medida al alza, especialmente en las e-bikes. Se pueden instalar tijas telescópicas de largo recorrido desde 170 milímetros hasta 230 milímetros según la talla. En la parte delantera tenemos cableado interno convencional y atención, porque los cables tienen guías completas por el interior del triángulo delantero y las vainas. No hay que pescar cables si, por ejemplo, queremos cambiar el latiguillo del freno trasero. Eso sí, habrá que quitar el motor para pasarlo correctamente por esa zona, pero el resto será introducirlo en su canal y empujar. En la parte superior del tubo superior tenemos el display del motor TQ, minimalista y con una perfecta visibilidad, pero lo más llamativo está debajo de él. Una tapa que es el punto de ajuste al KISS, el sistema de estabilización de la dirección creado por Canyon y que, como veis, van muy en serio con él, añadiéndolo a buena parte de sus nuevos lanzamientos. Es un sistema simple en su concepto, con dos tiras con muelles que tensan el manillar para devolverlo a su posición natural cuando lo giramos, haciendo más fuerza cuanto más girado está. El KISS no necesita mantenimiento y añade muy poco peso. Además, su dureza es ajustable a través de esa tapa con tornillo que ves en el tubo superior. Si no te gusta, no te preocupes, con la bicicleta se incluye una tapa neutra para que puedas desmontarlo por completo. En la parte alta del tubo diagonal tenemos el puerto de carga de motor TQ, donde también se conecta la batería externa en caso de querer usarla. Después nos encontramos el soporte del amortiguador y por debajo el soporte para el portabidón. Canyon ha diseñado un bidón propio que se adapta a las formas del cuadro y que permite llevar 850 ml en todas las tallas. Si optas por un bidón convencional, puedes llevar uno de 600 ml en las tallas S a la L y de 750 ml en la XL. Respecto al amortiguador, es de medida de 210 x 55 y parte de la gama emplea amortiguadores con depósito separado, piggyback. Tampoco hay problema en usar amortiguadores de muelle. También tenemos un soporte bajo el tubo superior, algo cada vez más común porque ofrece una forma de fijar bolsas y herramientas al cuadro de forma segura sin recurrir a sistemas de velcro o similares.
Bajo el tubo diagonal tenemos un protector para el motor y uno para la parte baja del propio tubo, bastante minimalista. El protector de la vaina de la transmisión, que se prolonga hacia el tirante, es lo grande y bien diseñado que esperas de una bici de este tipo. Y quizás solo hemos echado en falta algún protector más tras la caja de pedalier, puesto que la tierra se acumula con relativa facilidad sobre el punto de giro. Pensando en la durabilidad del cuadro, a largo plazo han adoptado la solución de emplear roscas reemplazables en los puntos de sujeción del amortiguador, un sistema que hace tiempo que usan en otras bicis Canyon de carácter Gravity. En esa misma línea también emplean rodamientos con doble sellado, también copiados de otros modelos de Canyon. Los tirantes tienen un puente de unión entre ellos, medida indispensable para garantizar una buena rigidez lateral en una bicicleta trail agresiva como es esta. La pinza de freno trasera es post-mount, tenemos un pequeño guiacadenas y la patilla de cambio es UDH. La Canyon Spectral On-Fly usa ruedas Mullet, 29 delante, 27,5 detrás. No hay opción de usar las dos ruedas de 29. Simplemente han considerado que el Mullet era la mejor para el tipo de uso que apunta a la Spectral. Tiene paso de rueda trasero para un neumático de un máximo de 2,5 pulgadas. Si hablamos de la suspensión trasera, tenemos 150 mm de recorrido, que es algo más de lo que tiene la Spectral convencional. Ese extra de recorrido viene dado a que con el motor, las posibles pérdidas de eficiencia de la suspensión al añadir más recorrido se minimizan, o como mínimo las asume el motor a la hora de subir, y bajando tenemos un poquito más de capacidad de absorción. El sistema de suspensión empleado es el clásico 4-bar con articulación Horsling en las vainas y Canyon aplica su receta de funcionamiento de triple fase, que ya hemos visto en muchas otras bicis de la marca alemana. Aquí tenéis la comparativa del leverage ratio entre la Spectral On y la Spectral On Fly. Delante se usan horquillas de 160 mm de recorrido y Canyon no recomienda poner más recorrido que ese. En la Canyon Spectral On Fly nos encontramos con el ya de sobra conocido motor TQ HPR 50. Es la primera vez que Canyon lo usa. Es evidente que es la referencia total entre los motores ligeros, por peso, con solo 1,8 kilos para el motor, por medidas compactas e integración en el cuadro, por el bajo ruido, sin duda es el más silencioso, y por el tipo de asistencia natural y suave. Es un motor con un feeling peculiar, que debéis entender como una ayuda al pedaleo, no como un empuje total en las subidas. Tiene 50 Nm de par y la potencia máxima es de 300 vatios. El display es simple, legible, con facilidad en todo tipo de condiciones y bien integrado. Y el mando remoto en el manillar, aunque un poco pequeño y con botones de tacto algo duros, es fácil de encontrar en marcha. Se usa batería interna de 360 Wh, algo a tener en cuenta. La autonomía se puede ampliar con su batería externa de 160 Wh, que pesa 950 gramos. TQ ha lanzado recientemente una batería interna de 580 Wh, pero el cuadro de esta bici solo está listo para usar la de 360. Con el extender tendremos 520 Wh de capacidad, que ya es una cifra considerable. En cuanto a la geometría, no cuenta con ningún tipo de flip chip ni sistema para ajustar la geometría. Creen que es la correcta para su uso trail agresivo, tal y como viene de serie. Todas las tallas tienen la misma longitud de vainas de 440 mm, un poco más que la Spectral sin motor. Lo achacan a la búsqueda de más tracción en las subidas, ahora que aquí entra en juego el motor. Pero la realidad es que la presencia del motor también complica igualar la longitud de vainas de la Spectral convencional sin comprometer el paso de rueda. De resto, tal y como dice Canyon, son medidas bastante estándar para una trail agresiva. Ya veis que el camino de la evolución de las geometrías parece haber llegado a un punto de estabilidad hoy en día. Estas son las cifras de sus 4 tallas disponibles. Hay 4 montajes de la Canyon Spectral On Fly, todos con el mismo cuadro. En la elección de componentes se ve que el peso contenido era un objetivo, pero no una obsesión a toda costa. Han escogido componentes sólidos y fiables, acordes al uso de la bicicleta, y aún así anuncian un peso de menos de 19 kilos para su montaje más económico. La Canyon Spectral On Fly 8 es el modelo de partida por 4.799 euros, con un peso anunciado de 18,9 kilos. Trae horquilla RoadShox Lyric y amortiguador Deluxe Select Plus con transmisión de Ore. La siguiente es la Spectral On Fly 9 con horquilla Fox 36 Performance y amortiguador DPS Performance con transmisión Shimano XT por 5.299 euros y con un peso anunciado de 18,8 kilos, que en nuestro caso es el modelo que probamos y quedó en 19,1 kilos con líquido tubeless y sin pedales. La Spectral On Fly Collective es la más agresiva de todas, con horquilla Fox 38 Performance Elite en 160 mm de recorrido y amortiguador Fox Float X Performance.
ahora con transmisión GXY. Tiene un precio de 5.799 euros y un peso de 19,5 kilos. La tope de gama es la Canyon Spectral On-Flight LTD, con suspensiones Fox 36 Factory y Float X Factory, junto al grupo SRAM XXY en transmisión por 7.599 euros y con un peso de 18,1 kilos. Hemos podido probar a Canyon Spectral On-Flight con calma en nuestros recorridos habituales y nuestro resumen de ella es claro. Han conseguido imitar el feeling de la Spectra sin motor muy bien. Pero es una bicicleta que debes entender antes de comprarla, especialmente por el comportamiento del motor TQ. A nivel dinámico, Canyon ha conseguido lo que buscaba. Es una bicicleta pensada para disfrutar principalmente bajando, y eso es lo que ofrece. Un cuadro compacto que facilita los movimientos, una geometría de trail convencional, una rigidez del cuadro muy bien lograda, ni demasiado seca ni demasiado flexible, y una suspensión trasera que, sin ser especialmente compleja, tiene un buen comportamiento para las bajadas, especialmente en la zona intermedia y final del recorrido, donde la hemos sentido muy aprovechable. Ninguno de los componentes falla en su uso exigente, y aquí Canyon ha hecho bien en no volverse loca recortando gramos con componentes que puedan bajar el peso pero perjudicar a las sensaciones en marcha. Es una de esas e-bikes que se disfrutan también en bajadas lentas y reviradas. Y la parte trasera es fácil de controlar y mover dentro de lo que son las e-bikes, y el mullet nos da un poco más de seguridad en las zonas más inclinadas, aunque quizás perdamos algo de estabilidad a alta velocidad y de facilidad para superar grandes obstáculos. ¿Qué pasa en las subidas? Sí, tenemos un motor, pero su asistencia es suave. Es como estar siempre en forma, pero no notarás que te da superpoderes como te puede pasar con un motor full power, especialmente si quieres afrontar rutas tirando a largas. Tienes que saber gestionar la batería, y la forma correcta de usarlo es saber que subirás a un ritmo un poco más alto que con la bici convencional y sin cansarte tanto, pero teniendo que sumar con tus fuerzas. Aquí no vale con dejar caer las piernas y que el motor haga el resto. A cambio tenemos una asistencia que se siente como una prolongación de nuestras piernas y un nivel de ruido casi nulo, lo que potencia la sensación de bici convencional. Lo único malo de ello es que, en parte, nos perdemos esa dosis de diversión que dan los motores más potentes a la hora de hacer subidas imposibles con bicis convencionales. Quizás es la única gran carencia respecto a una full power que realmente echamos en falta. Pero si buscas eso, ya tienes la Canyon Spectral On, con más potencia, más batería, pero menos sensaciones de bici real, especialmente a baja velocidad. Así que la Canyon Spectral On-Flight ha conseguido su objetivo. Es extremadamente similar estéticamente a su hermana sin motor, solo 3,5 kilos la separan de ella, y bajando se siente prácticamente como ella. Eso sí, deberás aceptar que aunque es una e-bike, la asistencia está ideada como un complemento a tu pedaleo, y que tendrás que saber gestionar la batería si te quieres adentrar en rutas largas. Es una e-bike lejos del feeling habitual de las e-bikes, pero también de la asistencia de autonomía de las poderosas full power. Aquí deberás ser tú quien sepa si te encaja o no con tus necesidades. Si lo hace, seguro que sus sensaciones en marcha bajando no te defraudarán.